Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Estamos aquí hoy, no hace falta que os lo presente, con el invitado más especial que podría tener este canal. ¿Por qué es especial? Por querido y muy admirado por mí, pero también por todos vosotros. Así lo habéis demostrado cuando lo he anunciado con cientos de preguntas, algunas de las cuales vamos a intentar responder. Muy buenas noches, coronel Pedro Baños, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique. Encantadísimo, como siempre, de estar contigo. No solamente porque te tenga una amistad y te tenga un cariño tremendo, sino porque es que estar contigo con el gran maestro pues es un privilegio enorme. Y además sí que ha tenido mucha repercusión el anuncio de que íbamos a hacer este programa. Y fíjate, yo creo que lo más importante es, como muy bien lo has planteado, que respondamos a las preguntas de tus cientos, miles de seguidores, que creo que es muy importante. Como estamos en la noche, fíjate qué fondo me he puesto más maravilloso, para ver si somos capaces desde fuera entender un poco lo que está pasando, una visión muy amplia. ¿Qué es lo que nos hace falta, Enrique? Ahora mismo nos estamos focalizando muchas veces en pequeños detalles, en cómo nos llevan para que discutamos sobre casi aspectos que casi son banales, y estamos perdiendo la globalidad, estamos perdiendo la comprensión holística, que es lo que es necesario en este tipo de problemas tan sumamente complejos, donde se reúnen tantísimos flecos, tantísimas, digamos, intereses que muchas veces están muy ocultos. Y por eso creo que este fondo encajaba perfectamente en tu programa. Seguro que tú lo vas a valorar y lo vas a apreciar de un modo muy especial, y tus muchos seguidores también. Muchísimo. Como valoro y aprecio muchísimo tus palabras, porque hay algo que lógicamente tú desconoces y el 99,99% de mis seguidores también, y es que a principios de los años 90 yo creé a nivel petit comité el colectivo holístico, del que formaban parte inicialmente pues gente que eran número uno en su terreno, pero nominativamente. La verdad es que eso no se puso en marcha, se puso en marcha a un nivel muy pequeño, pues el psiquiatra José María Poveda, que ha muerto recientemente, Ramiro Calle, invité mucha gente en el terreno, por ejemplo, del movimiento pacifista, en muchos terrenos de la ciencia, etcétera, siempre con esa concepción. Es una concepción muy antigua, como tú sabes muy bien, que se debe al general Smuts, que fue aquel general que combatió y luego se hizo amigo de Gandhi en Sudáfrica, aparece en la película Gandhi. Él creó esa concepción holístico, el holismo, lo global. No es esa, vamos a una mentalidad global, y eso es lo que yo aludo muchas veces cuando digo, ¿por qué estamos tan obsesionados y nos dejamos atrapar entre derechas, izquierdas, cuando hay un adelante y un atrás, y hay un arriba y un abajo, y hay sobre todo? Así es, Enrique. Fíjate, ya ves, en mi página web pongo que a mí me gusta tener una visión primero holística, es decir, no quedarme en los detalles o fijarme solamente en un punto, sino intentar tener esa comprensión global, que es muy difícil y que te lleva muchas horas diarias de documentarte y de estar muy sacrificado, ¿no? Pero fíjate, también holística y ecléctica, porque uno de los problemas que estoy observando ahora es que estamos entrando en unas fases de fanatismo, de polarización, de unas posiciones maniqueas de que tiene que haber un malo, malo, malo y un bueno, bueno, bueno. No pensamos más allá, y tenemos que tener esa visión ecléctica de absorber datos de todos los lados, hacer nuestro propio análisis, pero con datos que surjan de fuentes tremendamente diversas, porque si no, te voy a decir una cosa, Enrique, tú sabes que llevo muchos años dedicado a estos temas, más de 30 años. Creo que nunca en ninguna crisis había visto tanta desinformación como ahora mismo. En el tema que vamos a tratar, en el tema este de la crisis, que la crisis no es Ucrania, la crisis es Estados Unidos, Rusia principalmente, que nos están arrastrando a todos. Ucrania al final es el juguete en manos de los dos, ¿no? Lamentablemente. Pero yo creo que jamás había visto tanta desinformación. Y ojo, desinformación que funciona muy bien, y lo estamos viendo en las encuestas. Claro, y yo puedo explicar además cómo se hace esa desinformación, y que al final, obviamente, el que no se dedica a ello, pues tiene otra profesión, que tiene otras preocupaciones, a base de ver mensajes repetitivos constantemente, pues termina creyéndoselo, ¿no? Y el problema de todo eso es que cuando intentas poner un poco de serenidad simplemente y decir, oye, que aquí no hay buenos ni malos, que vamos a pensar un poco por las dos partes, ¿no? Pues ya sabes, enseguida te catalogan de todo. Bueno, esto ha pasado siempre, ¿no? Eres el rarito, el frique que quieres llamar la atención, que quieres que tal, y efectivamente encima te cuelgan pues todo tipo de sanbenitos, entre otras cosas, para descalificarte,
y muy importante, Enrique, y lo estoy viviendo y lamentablemente sufriendo todos los días, para intentar silenciarte. Porque, ojo, no vayas a descubrir el pastel y por lo tanto tienen que silenciarte de cualquier manera. No sea que alguien también a lo mejor vaya a entender tu mensaje y descubra toda la trama que hay montada, ¿no? E inmediatamente, pues claro, hay unos ataques brutales simplemente pues para intentar silenciarte, empezando por silenciarte en las redes sociales, que O en los sabemos medios que de comunicación. hay estrategias perfectamente hechas, perfectamente diseñadas para intentarte volverte que pierdas los nervios y que al final digas, mira, no me interesa, ¿qué gano yo con esto? Me están amargando la vida, me voy simplemente para dejarles el campo expedito, que es lo que están intentarte, obviamente, pues silenciar. Que tú no cuentes otra versión que a lo mejor, yo no digo que tenga la razón en nada, por supuestísimo, ahora lo que te digo, nos engañan a todos los días. Pero de verdad, Enrique, creo que nunca había visto tanta desinformación y que encima funcione como ahora. Totalmente de acuerdo. Quiero comentar algo a raíz de lo que dices, pero antes que nada, quiero que estén atentos todos nuestros amigos porque nos vas a brindar una novedad excepcional, casi una exclusiva, casi. Pero antes de hablarnos de eso, sí, lo que quiero hacer es un reconocimiento de que el programa que yo emití el viernes era un programa aparentemente un comentario mío, un discurso, una serie de argumentos que aparentemente eran pro-Putin, nada más lejos de la realidad. Simplemente es lo que hago una vez más, igual que hay gente que me ha dicho que soy un negacionista. El coronel Baños es testigo de que a primeros de febrero yo hablaba de entre 1 y 2 millones de muertos por un virus que se había escapado de un laboratorio. Pero tienes que decirlo bien. 1 de febrero del 2020. O sea, 2020, sí. De hace 2 años, cuando ahora mismo, hoy precisamente, hoy se celebraba estos días el primer caso de coronavirus en España. Es decir, hacía 2 años. Y tú lo dijiste en ese instante. Es decir, eso está grabado, eso nadie te lo puede negar en grabamos este absoluto. programa, creo que el 5 de febrero. Sí. Claro. Entonces, lo que quería decir con esto es que yo siempre he sentido la necesidad. A mí en la vida me han dicho, eres un chaquetero, eres de todo. O sea, no sabían si iba o si venía. No, trato de buscar el equilibrio. O sea, intento seguir el camino del Tao, el equilibrio. No quiero ser ni muy yin ni muy yang, porque siempre en un lado o el otro está el defecto, más en el equilibrio está la virtud. Pero, sobre todo, Enrique, en el medio está la virtud, sobre todo cuando los extremos son muy viciosos. Y es que estamos viendo que ahora mismo que los extremos son terriblemente viciosos, que volvemos a lo de antes, es que hay una polarización total. Y en cuanto tú intentas poner serenidad, intentas poner un poco de objetividad, y claro, como no interesa esa objetividad, porque precisamente lo que interesa es que sigamos polarizados, son los buenos y los malos, pues claro, inmediatamente hay que acabar contigo, ¿no? Entonces, ya te digo, nos cuelgan a ti y a mí pues todo tipo de sanbenitos de todo tipo. Y entonces dices, no, hombre, vamos a pensar un poco, vamos a ponernos un poco, que yo, fíjate estas conferencias que yo he dado en centros militares, y hay veces que llevaba, por ejemplo, un gorro ruso o un gorro de estos chinos, y decía, vamos a pensar cómo pensaría un chino o cómo pensaría un ruso. Aquí nadie se atreve a hacer eso. Dice, no, nosotros pensamos como occidentales, que habría que empezar a definir qué significa de verdad Occidente, y decimos, no, y nosotros tenemos la razón y el resto del mundo están todos equivocados. Y por supuesto, nosotros tenemos la obligación, además, de imponer nuestra voluntad al resto del planeta. Y no nos damos cuenta de que estamos terriblemente equivocados y que nos estamos dejando arrastrar por otros intereses, en el caso concreto de Europa, y que nos pueden costar un gran disgusto. Porque lo que tenemos que hacer es plantarnos de una santa vez, tener una estrategia de verdad nacional y europea de verdad, y no una estrategia nacional y europea pensando en cómo beneficia a los que hasta ahora nos han dirigido, los que han llevado la batuta de toda Europa. Claro, no he hecho una presentación del coronel Baños, pero sí os digo que aquí abajo, donde pone descripción del vídeo, ahí tendréis una síntesis de su larga trayectoria, pero además de haber dictado y recibido cursos en los países más diversos, desde China a Israel, pasando por Estados Unidos, el coronel Pedro Baños ha sido, si me equivoco en algún concepto me corriges, entre otras muchas cosas, jefe de inteligencia o de contrainteligencia en el ejército europeo, entre otras muchas cosas. Entonces sabes el valor que eso tiene.
Mira, esa es otra parte, Enrique. Los que hemos trabajado en inteligencia sabemos bien cómo se manipulan las poblaciones y cómo los mensajes que hay que lanzar, en qué momento hay que lanzarlos, en qué medios hay que lanzarlos. Y por eso te decía, claro, es que cuando, como se suele decir, el que ha sido cocinero antes que fraile, bien sabe lo que pasa en la cocina. Y hay gente que es que no ha sido cocinero y simplemente ha llegado ni siquiera a fraile, ha llegado a papa y quiere saber lo que pasa en la cocina y es imposible porque no lo va a entender nunca. Cómo se cuecen todo este tipo de desinformaciones, de propaganda, de manipulación mediática. Y claro, yo hay veces que lo veo y digo, madre mía, pero ¿cómo pueden decir estas cosas que yo sé cómo se han organizado, cómo se replican en los grandes medios? Y claro, me llama la atención, me quedo, hay veces que digo, es que nos están insultando como ciudadanos, pero simplemente porque juegan muchas veces con nuestra inocencia, con nuestra ingenuidad y también muchas veces con nuestra buena voluntad, ¿no? Y que nos tragamos pues prácticamente todo una vez, o que te lo dicen muchas veces, te lo repiten grandes medios, que no hace más que replicarse los unos a los otros y que en realidad barbaridades auténticas que si tú le preguntaras, ¿tú has contrastado estos datos? ¿Tú has pensado a ver si a lo mejor alguien te está manipulando a ti? Pero como las noticias van tan rápido, no acaba de surgir una y ya está surgiendo la siguiente, ya te han puesto la siguiente y no hay tiempo a esa reflexión. Con lo cual, como te decía, yo creo que nunca he visto tanta manipulación mediática como en esta crisis, que es muy difícil creerte prácticamente nada de ninguno. Incluso aunque bueno, fíjate el otro día lo que pasó con esta llamada de teléfono entre Biden y Zelensky, el presidente de Ucrania, que incluso los medios americanos no se ponían de acuerdo, cada uno nos dieron una versión diferente. La Casa Blanca nos dio otra, Ucrania nos dio otra diferente. Es decir, es que al final, es que ni eso ya sabemos qué creer, ¿no? Ahora mismo pasa con esta famosa carta secreta que le manda Estados Unidos a Rusia, secreta, y curiosamente esa carta secreta que dice Estados Unidos que se la manda a Rusia con el compromiso, solo con el compromiso de que no la desvele. Digo, oye, pues muy bien, o sea, el país que presume de democracia y que casi se siente obligado a expandir la democracia por el mundo, y resulta que la transparencia es cero en temas tan importantes como estos. Y resulta que los ciudadanos europeos, que al final somos los que somos el campo de batalla que se han montado estos dos superpotencias, resulta que no tenemos derecho a saber de verdad qué es lo que están tramando, ¿no? O sea, es que ya es el colmo. Pero en cambio, pues nos tragamos todos los anzuelos que nos van mandando y no somos capaces de reaccionar en condiciones. Enrique, bueno, no me enrollo más y vamos a dar No, paso no, a tú las nunca, preguntas nunca de todos jamás te nuestros, de enrollas. tus muchos seguidores que suelen Pero ser muy todo esto interesantes. es realmente un prólogo para esa novedad que te voy a pedir que nos presentes, porque el coronel Pedro Baños, lo saben todos nuestros amigos que no van a decir que somos ahora de extrema izquierda, al igual que en su momento otros dijeron que éramos de extrema derecha, porque hay gente que sigue pensando que Putin y los suyos son comunistas. Entonces, bien, no, el coronel Pedro Baños, todos los amigos conocen que es autor de 3 grandes libros, bestseller, no mundiales como deberían serlos, pues primero sí, pero como le han cortado las alas, que son El dominio mental, anteriormente El dominio mundial, y así se domina el mundo. Pero al coronel Baños acaba de nacerle, o casi a punto de nacer, un cuarto hijo literario. ¿Nos lo puedes mostrar, por favor? Sí, no se ve muy bien aquí con esto del croma pero mira, a ver si soy capaz de que Yo se te vea un diré, poco. sí, se Ahí, ve perfecto. El bueno, poder. pues el Un poder. Mira, estratega lee yo, a Maquiavelo. eso es, mira. Esto Oye, fue una idea, eso qué bien me suena a la hora de analizar a Putin, sí, a Macron totalmente, y a todos los totalmente. demás. Mira, pues es un libro muy bonito. Yo lo he hecho con muchísima ilusión, lo hice el verano pasado. Pues verás, esto fue una idea del que me propuso el editor y la verdad es que la he disfrutado una barbaridad. El libro tiene 2 partes. Una parte es la nueva traducción actualizada de la obra clásica de Maquiavelo, El Príncipe, conocida prácticamente por todo el mundo. Y de eso lo que hice fue extraer las frases más importantes, más llamativas y sobre todo las que más se ajustaban también al contexto actual. Y durante más de 230 páginas he comentado todas esas frases que las he agrupado por temáticas. Por la temática, por ejemplo, la perversa naturaleza humana, o por ejemplo, la suerte. Ojo, y también no solamente los aspectos más maquiavélicos que podemos entender de la obra del Príncipe, sino también de la prudencia, porque en realidad en esta obra también se dan muchos consejos de cómo de verdad se deberían de dirigir las sociedades, que ojalá nuestros líderes mundiales prestaran atención. Da muchos consejos.
y además también, por ejemplo, hablando de las guerras, del uso de mercenarios, de si es mejor un ejército regular o los ejércitos comprados, por así decirlo. Es decir, de verdad, lo he disfrutado una barbaridad, sobre todo porque todos esos comentarios los he trasladado al momento actual, también a lo que significa el uso de la tecnología en estos momentos. Y también pensando no solamente lo que están haciendo nuestros grandes líderes mundiales, sino también lo que deberían hacer de verdad nuestros grandes líderes mundiales, pero incluso también grandes líderes de compañías tecnológicas, en fin, todos los que manejan el mundo, para satisfacer realmente las necesidades de los países y sobre todo de los ciudadanos, que a mí es lo que me preocupa. Porque mira, hablo del poder, pero en realidad, Enrique, el verdadero poder, no se nos olvide, lo deberíamos tener los ciudadanos. Y estamos cediendo este poder que nos corresponde, y más en los países democráticos, lo estamos cediendo a paladas, de manera constante. Cada vez somos, de verdad, estamos más alejados de los entresijos del poder que nos maneja, cuando ese poder debería ser nuestro. Creo que el libro lo van a disfrutar muchísimo las personas que lo lean. Creo que es un libro diferente, especial, y que además puede abrir una saga muy bonita. Y mira, y lo cierto que he de decir que el libro, de verdad, estoy encantado porque nadie se lo imaginaba, nadie. Fíjate, ayer mismo estaba el número 26 en Amazon, ni más ni menos. ¿Y Es decir, cuándo sale? Quedan y, todavía toda, 2 semanas. y todavía no sale hasta el 17 de febrero. O Es sea, decir, más de bueno, 2 semanas. es que de hecho puedo anunciar que hace una hora me ha dicho el editor que sin haber salido y quedar todavía 17 días para que salga, que ya está imprimiendo la segunda edición. O sea, es una locura total, ¿no? Pero claro, es verdad que es un libro que creo que va a tener mucho enganche. Entre otras cosas, ojalá las personas se acostumbren a leer a los grandes clásicos, que nos dan muchas claves, que es fundamental. Y creo que sirva para revivir a estos clásicos y que digo que además va a gustar mucho. Estoy convencido de que va a gustar mucho. Es un libro muy especial. Yo desde luego lo he escrito con muchísima ilusión, con mucho cariño y lo he disfrutado de una barbaridad. Seguro. Ya te pediremos que en un futuro, cuando hayan pasado las miles de entrevistas que vas a tener pendientes, te voy a pedir, perdón, porque yo estoy aquí cortando, me saltan, como yo tengo el WhatsApp instalado en el ordenador, el problema es que me saltan los WhatsApp. Sí, no te Pero, preocupes. por supuesto, entiendo que le enviarás un ejemplar dedicado a Pedro Sánchez, porque le será muy útil. Porque hablabas antes de la gente, el poder, tomar el poder, siempre que me dejen, porque ya que muy a pesar suyo, aparentemente, tras haberte nombrado inspector número 2 de Interior, le llovieron palos, incluido desde el propio Partido Socialista en el Parlamento Europeo, y no estás ahí como asesor, me imagino que le enviarás un Sí, ejemplar mira, dedicado a él. si que, me permites, Enrique, para decirle Sí, el dato exacto, perdón. lo que se me había nombrado estando presente en Moncloa de palabra era como director de Seguridad Nacional Sí. con categoría de secretario de subsecretario de Estado. Efectivamente, no acababa de salir de allí prácticamente y ya iniciaron una campaña brutal. Los mismos que la siguen realizando hoy en día contra mí en las redes sociales y en la prensa. Porque las otras publican una barbaridad, ¿sabes? Pagan a algún periodista o le filtran información a un periodista que la pone en un medio, aunque sea un medio muy secundario, da igual, ¿no? Pero una vez que ya está ahí, eso ya queda para siempre en el ciberespacio. Entonces, cuando alguien quiere hacerte daño, dice, mira lo que pone en este artículo, que era no sé qué, y estaba pagado por no sé cuánto, y tenía... Y era mentira, ¿no? Pero da igual. Y luego lo replica y lo utiliza para atacarte, ¿no? Sistemáticamente. Ya tengo muchos casos. Lo que pasa es que ya tengo... Bueno, lo primero es que solo faltaría que alguien precisamente en el que España confiaba para un puesto de esta naturaleza, solo me faltaría ponerme nervioso. Digo, pues entonces vaya confianza que iba a transmitir a los ciudadanos. Si porque me ataquen así me pongo nervioso, pues el día que me ataque el enemigo, pues imagínate, ya vamos, me meto en la cama y me pongo a llorar, ¿no? Por supuesto no lo van a conseguir. Mientras yo pueda, y mientras obviamente pues no me quiten de las redes sociales porque me cierren las cuentas, que cualquier día, o ya me impidan ir a cualquier medio de comunicación, que cualquier día, porque las presiones empiezan a ser ya muy Sí. potentes, Eso pues yo me mientras lo creo tanto más que el otro. Lo voy de a los seguir, medios de ¿sabes? comunicación, hombre, porque has dicho antes, los medios, teniendo en cuenta quiénes son los accionistas de muchos medios de comunicación o qué sectas están infiltradas en algún otro medio de comunicación, pues por ahí. Cualquier día. ¿Por qué por las redes sociales no? Pedro, perdona, disculpa que te interrumpa. Por favor. Porque
de verdad, pocas personas, y no se me ocurre ninguna, hay, desde luego a tu nivel ninguna, tan populares como tú, que suscite tantas simpatías entre gente aparentemente de derechas y aparentemente de izquierdas. Yo, de Eso verdad, sí es verdad, mira, eso sí es verdad. ¿Sabes por qué? Porque a mí cuando me dicen, ¿por qué fuiste a dar una conferencia no sé dónde? Digo, porque he ido a dar una conferencia a ese lado y también al otro. Y voy a una televisión de un lado y del otro. Yo voy a donde me llaman. Yo, ¿sabes, Enrique? Tengo un discurso único. Entre otras cosas, porque creo, bueno, primero lo creo firmemente en mi discurso y porque creo que eso es que al final lo que te da credibilidad. No como unos que dependiendo a dónde van, pues cuentan cosas diferentes, ¿no? Es verdad, pero fíjate, yo ya me empiezo a temer que en cualquier momento me silencie porque estamos hablando, claro, que tengo enemigos muy, muy, muy poderosos, que no les interesa ojo, que haya una voz disonante o una voz alternativa. Que por supuesto yo no quiero tener ninguna verdad absoluta porque no la tenemos ninguno. Y a mí también me faltan datos. Yo estoy solo, yo no tengo un equipo detrás. Yo lo trabajo todos los días con un montón de horas que prácticamente no duermo. Pero claro, para documentarme, ¿no? Intentar. Pero fíjate, yo lo que tengo muy claro que intento transmitir un servicio a los ciudadanos, que los ciudadanos estén al menos algo mejor informados o por lo menos con una información diferente, por supuestísimo. Y luego además, sobre todo, en este caso concreto, que no nos dejen arrastrar una guerra que no es nuestra guerra, de la que no tenemos necesidad, que España somos un país de gente maravillosa, solidaria, cariñosa, entregada a los demás, de verdad, que somos gente que donde vamos nos quiere todo el mundo inmediatamente, somos un pueblo increíblemente, de verdad, buenísimo. Hay veces que es tan bueno que caemos en lo contrario, vamos, caemos en la ingenuidad, ¿no? Y que se aprovechan de nosotros. Y que si nos hemos creado últimamente enemigos ha sido por culpa de dejarnos arrastrar por intereses foráneos, que ojalá fuéramos mucho más neutrales. Que no, eso no significa que no tener un buen ejército, evidentemente, para estar preparado para nuestra defensa. Ejército, y no solamente ejército en tradicional, sino ejército también, por supuesto, en el ciberespacio, para tantas cosas, ¿no? Pero te quiero decir, pero ¿por qué tenemos que dejarnos nosotros arrastrar por intereses de los demás? Y además con unas justificaciones que hoy en día son injustificables totalmente, ¿no? Y por supuesto, porque creo que yo hago un servicio de esa manera a los ciudadanos. No sé si lo consigo o no. Desde luego es el objetivo que yo me propongo todos los días cuando me levanto. No tengo más interés. Tú sabes que el interés material no tengo, tú me conoces, Enrique, no soy una persona ni de presumir de nada, ni de lujos, ni de... Te quiero decir, intento llevar una vida sencilla, lo pero sé perfectamente y doy fe pero de ello. que tengo esa vocación de servicio, de verdad, porque la tengo desde niño y por eso quise ser militar, ¿no? O acuérdate, y si no militar hubiera sido sacerdote, pero que tengo esa vocación de servicio, equivocadamente o no, y en cambio aquí hay tantos intereses detrás, tanta gente, en fin, es que, bueno, prefiero no hablar porque no quiero meterme en más líos ni dar más nombres, que ya bastantes problemas tengo. No, nombres no das ninguno, pero bueno, está muy bien todo el resumen que has hecho y esa actualización que has hecho del viejo, antiguo eslogan militar si vis pacem para bellum. Por Prepárate supuesto. para la guerra si realmente deseas la paz. Pero mira, y lo pongo, además lo pongo en el libro este del poder lo pongo, cuando habla Maquiavelo de los ejércitos, y yo lo tengo muy claro, la primera misión de un ejército, y más en un país democrático, es la disuasión. Pero para disuadir tienes que dar miedo. Fíjate, lo digo así, es que hay que ser muy rotundo, Enrique. Vamos a dejarnos de fruslerías. Es decir, tienes que dar miedo. Y si tú haces un calendario, tienes que hacer un calendario con armas que impresiones, que digas, oye, vaya pedazo de ejército que tenemos aquí. Te quiero decir, lo que sea. Y tú para dar miedo tienes que estar bien preparado, tienes que tener buen material, lo que te permita la economía de tu país, tienes que tener a tu ejército con una moral absolutamente entregada, por supuesto, a la defensa de tu país y de tus ciudadanos, y sobre todo tienes que tenerles también bien preparados, que aquí sí tenemos la gente muy bien preparada, todos nuestros militares, y sabes que siempre rompo una lanza por nuestra clase de tropa, nuestros soldados y nuestros suboficiales, que tenemos unos suboficiales que muchas veces no les valoramos en su justa medida. Sí, Gente súper extraordinaria totalmente. y volcada y entregada en el trabajo. Que hay quien se ha quedado con el sargento chusquero o el sargento cocina. No, eso ya ha pasado la historia hace muchísimos años. Tenemos unos suboficiales con una preparación, una profesionalidad que ya quisieran los demás ejércitos de la OTAN. Esa es la realidad. ¿No tenemos los medios que tienen los demás? No, pues porque no tenemos en tantas otras cosas, porque somos una potencia media, no somos una superpotencia, porque gastamos poco en defensa, pero por supuesto que yo abogo por tener un ejército bien preparado, como digo, para la principal de las misiones, la disuasión, que es lo que nos decía también Sun Tzu al final, decía,
si estás bien preparado es que no hace falta ni entrar en la guerra, porque vas a dar tanto miedo al enemigo que es que no vas a tener necesidad de combatir. Pero eso no significa que no tengas que estar perfectamente bien preparado para combatir si es necesario. No equivoquemos los términos en absoluto. Pero de ahí a combatir por intereses de los demás, me niego en absoluto, Enrique. Y eso haré toda la campaña que sea necesaria para que nuestro país no se implique en otro conflicto más, simplemente para satisfacer y hacer la gracia a otros intereses. Me tendrás detrás tuyo siempre. Y por cierto, que has mencionado el segundo libro que yo había imaginado en esa serie que has empezado con el poder, y es Sun Tzu y su arte de la guerra reactualizado. ¿Qué podríamos aprender en este momento? Tenemos ya 5 gente como Mao, de él. Tenemos 5 clásicos preparados, no te puedo desvelar nada más. No. Si no, ya sabes que inmediatamente nos lo copiarán, porque ya sabes que en cuanto tienes alguna idea un poco brillante y funciona, al día siguiente tienes 20.000 que hacen lo mismo, ¿no? Por eso no Esto me recuerda, ¿te acuerdas cuando abrieron las tiendas estas de frutos secos? Que de repente empezaron a funcionar y al día siguiente había una literalmente en cada esquina, ¿no? Pues esto pasa igual. Pero sí, no vas muy desencaminado, Enrique, que evidentemente tú eres una persona como lo has mencionado, lo digo de pasada. Y coges las cosas al vuelo. Entrando en materia, porque hay mucho ahí detrás, todo el mundo dice, ¿qué va a pasar con China? ¿Y qué va a pasar con Marruecos? ¿Y qué va a pasar con Argelia? Hay miles de cosas más. Trato de formularte una serie de preguntas que, por favor, pasan muy por encima, porque son demasiadas y no vamos a tener tiempo para todas. ¿A qué obedece tanto revuelo? Hay preguntas mías y luego iremos metiendo preguntas de nuestros amigos. ¿A qué obedece ahora tanto revuelo? Precisamente ahora, tras 8 años de conflicto en Ucrania y tras 14 años de haber solicitado Ucrania su ingreso en la OTAN. ¿Por qué ahora? Pues mira, hay muchos motivos. Lo primero es que Rusia, pues ya llega un momento que, por cierto, esto no empezó ahora. Fíjate, empezó a posicionarse incluso con mayor número de fuerzas. Estamos hablando de la primavera del año pasado. Prácticamente lleva un año, digamos, cerca de la frontera de Ucrania. Porque esto cuando dice, están en la frontera con Ucrania. No. Según esas unidades están a 400 kilómetros, Enrique. O sea, que es que, para que veas cómo también se manipula todo. No, es que están encima. ¿Cómo que encima? En absoluto, ¿no? Pero bueno. Piensa que esto no viene de ahora ni mucho menos. También es verdad que Rusia pues dice, mira, ahora me siento fuerte, voy a aprovechar un momento de debilidad y de gran desprestigio de Estados Unidos, que es la salida ignominiosa clarísimamente de Afganistán. Está aprovechando un presidente estadounidense que está bajo mínimos de popularidad, con una situación también... Antes así. Nunca antes Estados Unidos. Nunca. Que además con una situación económica muy delicada para Estados Unidos. Es verdad que el paro se ha estabilizado, pero el empleo no crece. Ahora mismo, además, estos días van a dar los datos del desempleo en Estados Unidos, una inflación del 7%, estamos hablando de un encarecimiento de los combustibles, que tú sabes que el estadounidense sin el coche no sabe vivir, es parte de su vida, ¿no? Es decir, una serie de circunstancias que además se unen un país excepcionalmente roto, fraccionado socialmente, desde todo lo que pasó ya en la época de Trump, el asalto al Capitolio, un Trump que ha vuelto a escena, que está volviendo a caldear el ambiente político, con un partido republicano que siempre habían sido lo que se llamaban los halcones, los que teóricamente, digo teóricamente, porque en realidad luego los que más guerras han abierto son los demócratas, ¿no? Pero de los teóricamente más belicistas, los que llamaban los halcones, y en cambio ahora mismo el Partido Republicano está roto completamente. Hay una facción, los trumpistas, que están más favorables de ese acercamiento a Rusia, que es lo que siempre, todavía estos días lo ha vuelto a comentar Trump, que si él estuviera en la presidencia de Estados Unidos, lo que está pasando con Ucrania no estaría pasando, esto de estar a punto de una guerra en Europa o incluso la posibilidad de una guerra mundial. Y luego incluso dentro de los demócratas, los más pacifistas tampoco están por la labor de entrar en ninguna velidad, digamos, militar, y en cambio pues hay otra facción que sí, que es un país muy roto. Y socialmente pues lo estamos viendo como hay un enfrentamiento total, un país que se está degenerando muy rápidamente desde el punto de vista social. Si vemos las noticias últimas de estos días que nos han dado con corresponsales que tenemos allí en Estados Unidos, que estaban diciendo que en Nueva York, Enrique, se han duplicado el número de asesinatos con respecto al año pasado.
cantidad de personas perturbados mentales tirados por las calles. El metro de Nueva York probablemente sea de los más inseguros ahora mismo del mundo. Es decir, una sociedad que vemos el tema de la sanidad, por ejemplo, que está sufriendo las consecuencias todavía del coronavirus de una manera muy intensa, que Biden no fue capaz de cumplir su compromiso de en 100 días vacunar a 100 millones de personas. En fin, tiene unos problemas muy importantes y sobre todo un gran descrédito mundial. Y cuando digo mundial, claro, no pensemos en nosotros los europeos, que somos una minoría. Pensemos que el mundo es mucho más amplio. Es que en el mundo hay casi 8.000 millones de habitantes y para muchos Estados Unidos ya no es la gran potencia. Y que además, ¿qué es lo que pretende Rusia? Decir, oye, Estados Unidos, convéncete de que ya no eres un imperio unipolar, que este ya no es el mundo unipolar, que ahora mismo estamos China y estamos nosotros como mínimo, porque también habría que contar con otra gran potencia que es India. Y claro, Estados Unidos no quiere reconocer que ya no es ese imperio unipolar y por tanto, claro, se está resistiendo, pero está resistiendo, le está costando y por eso él lo tiene muy claro. Hay su gran amenaza geopolítica y económica que es China, una amenaza no económica, pero sí claramente geopolítica que es Rusia y lo que pretende es que los europeos nos entretengamos con Rusia. Y Rusia aprovecha también esta circunstancia para decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Hay una zona que para mí es absolutamente imprescindible, que la considero una amenaza existencial, que es Ucrania, lo mismo que Georgia, una última zona de amortiguación estratégica y que no consiento que tú también la incorpores a la Alianza Atlántica. Entonces, Rusia se siente fuerte, piensa que Rusia ha conseguido un gran éxito en Siria. Recordemos que el objetivo de Estados Unidos era expulsar del poder al Assad y no lo ha conseguido, a base de que Rusia ha dicho, no, 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 espera, yo te mando todas las fuerzas que haga falta, yo te protejo tu capital, te protejo tu país y por supuesto a ti no te van a expulsar del poder mientras yo esté aquí presente. Porque Rusia también ha dicho, oye, mira, esto con el tema de las primaveras árabes o de las revueltas árabes, como me gusta a mí más llamar, Estados Unidos hizo y deshizo a su antojo. Entonces a Rusia ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Entonces, claro, Rusia se siente con fuerza y dice, no, no, ya no vas a pasar de aquí, no vas a incorporar Ucrania. Que por cierto, además, si es que luego hasta la propia OTAN, o por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores alemana ha dicho, pero si es que el ingreso de Ucrania en la OTAN de momento no está en la agenda, al menos a corto plazo. ¿Por qué todo este movimiento, también este empeño de Estados Unidos? Una vez más, porque Estados Unidos, su objetivo, gran objetivo, que es lo que nos tenemos que fijar, es que Europa nos entretengamos con Rusia, mejor dicho, que a Rusia la tengamos entretenida con Europa, que nosotros al final seamos los que nos enfrentemos a Rusia. Y todo lo demás, mira, el tema de la soberanía, han buscado dos grandes mantras que es verdad que calan muy bien entre la población, ¿no? Entre el que no domina estos temas, que son los grandes mantras que montan los servicios de inteligencia precisamente para influirnos. Las narrativas, la guerra de la narrativa, que son el derecho soberano a Ucrania de hacer lo que le dé la gana. Y si quiere entrar en la OTAN, que entre. Y el otro es la democracia. Mira, con el tema de la democracia, yo creo que ya está bien de estas falacias, Enrique. Es que llevamos la democracia a Afganistán después de 20 años y todo el sacrificio humano y económico que ha significado. No, es que les decimos algo a Arabia Saudí. Claro, no, espera. Cuando el propio Biden, recuérdate, cuando se va de Afganistán, dice, no, no, pero qué democracia, pero si nosotros fuimos solamente para garantizar la seguridad de Estados Unidos, para que no volviera a haber otro gran atentado. Esto de la democracia, ¿qué estáis contando? O sea, cuando nos vendieron que íbamos a llevar la democracia a Afganistán y hemos vuelto a dejar en el poder a los mismos que estaban cuando intervenimos en el año 2001. ¿Es que hemos llevado la democracia a Irak? ¿Es que llevamos la democracia a Libia atacándola a la OTAN en el año 2011? Que lo que hemos hecho ha sido desmontar buena parte del Magreb, buena parte del Sahel y cada vez más África Occidental. Yo creo que ya está bien de que nos cuenten películas que es que ya no nos las creemos, Enrique, y sobre todo a los que llevamos muchos años trabajando en esto, que esas son las argucias. Y luego lo del derecho soberano. Claro, yo digo, el derecho soberano, ¿es que Cuba en el año 62 no tenía el derecho soberano de poner misiles en su país? Claro que lo tenía. Es que ahora mismo que, por ejemplo, ahora que Corea del Norte acaba de lanzar otro misil y a todo el mundo escandalizado, Corea del Norte lanza un misil. ¿Qué pasa? ¿Que Corea del Norte no tiene derecho a lanzar misiles o a tener armamento nuclear? Lo que pasa es que parece que una vez más, ese mundo maniqueo, unos tienen derecho a todo y otros no tienen derecho a nada. Si mañana, una de las amenazas que, por ejemplo, ha lanzado Rusia, de instalar bases militares, incluso misiles, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Tú imagínate, ¿tú crees que Estados Unidos va a respetar el derecho soberano de estos países a tener allí bases militares rusas? No. Vamos, al día siguiente ha hecho lo que haga falta. Ya no te quiero contar si Rusia, que no olvidemos que tiene su propia alianza también parecida a la OTAN,
que es la CSTO, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Y claro, imagínate que mañana le dice a México, oye, México, yo te doy dinero, ingresa tú también en esta alianza. ¿Tú crees que Estados Unidos lo iba a permitir? No. Es decir, vamos a ser honestos. Creo que tenemos que no nos sigan engañando ni tomando el pelo. Lo que pasa es que son mensajes, la democracia que, por cierto, Ucrania, recordemos que no está considerado ni siquiera como una democracia imperfecta, ni siquiera como una democracia imperfecta. Es decir, o cuando dicen, no, es que Rusia estos mensajes que yo no sé dónde se saca la gente. Rusia lo que pretende es que a su alrededor no haya democracias. Digo, pero ¿qué se están inventando, no? O sea, tú fíjate, te quiero decir que, bueno, son las patrañas que se montan. Que por supuesto, que Rusia también nos desinforma, pues solo faltaría que Rusia no lo fuera a hacer. El problema es que los mensajes que nosotros recibimos aquí, Enrique, básicamente son mensajes del mundo anglosajón y que hay mucha gente que trabaja a servicio de ellos y que son los que mandan los grandes mensajes o filtran noticias interesadas a los medios que son pues, totalmente sesgadas, ¿no? Pero al final, para ir creando esa narrativa, en el marco de esta guerra de la narrativa, en la que ya, por supuesto, estamos inmersos. Con lo cual, claro, y al final las personas que por la calle te preguntan, mira, a mí me ha pasado estos días de entrar en una tienda y decir, ¿qué miedo tengo? Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, no, es que en cualquier momento nos atacan los rusos y nos matan a todos. O sea, esa psicosis que crean en la población, entre otras cosas para justificar qué es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Todo tipo de acciones, o sea, convencer a la población de lo malo que es el enemigo dentro de ese proceso de demonización para que la población casi sea la que anime a atacarle, ¿no? Decir, es que son tan malos que hay que atacarles como sea. Y una vez más, tenemos que entender que esto es un juego de dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, que ninguno de los dos son hermanitas de la caridad, que los dos buscan sus propios objetivos y que Ucrania es el juguete en manos de los dos y que Europa es el campo de batalla, cuando digo campo de batalla, de momento campo de batalla psicológico para influirnos a los ciudadanos y ojalá no se convierta en un campo de batalla real. Ahora, fíjate hasta qué punto habrá calado ese mensaje, como tú dices muy bien, promulgado por ese mundo anglosajón y esos fondos de inversión que tienen un poder enorme en los grandes medios de comunicación españoles, sobre todo los más aparentemente progresistas, y a su vez son propietarios de buena parte de las compañías farmacéuticas que ya sabemos lo que manejan, y a su vez tienen grandes inversiones en el complejo industrial militar que está ganando con esto y tantas cosas. Pero muy interesante, y no solamente eso, Enrique, y además, encima en las compañías de rating, es decir, es que controlan todo el conglomerado, ¿no? Y como tú dices, es verdad, es que encima las grandes compañías estadounidenses de armamento están subiendo en bolsa, previendo ya viendo mercado, ¿sabes? Viendo mercado. Los fondos buitre, que les hemos llamado claro. siempre. Mira, el otro día comentaba, creo que era un programa de televisión, comentaba que digo, lo que sabe muy poca gente es que hay un lobby, de los muchos lobbies que hay en Estados Unidos, que es el lobby de la industria armamentística, que precisamente se llama por la ampliación de la OTAN. Sí. Porque claro, es que ampliar la OTAN significa inmediatamente tener que renovar todo el material. Te digo, desde las comunicaciones hasta el último cartucho. Y eso hay mucho dinero detrás, por supuestísimo. ¿Sabéis si alguien piensa que esto es especialmente por la democracia, los derechos humanos, el bienestar de la sociedad? Es decir, que no pensemos que es que nunca funciona así, Enrique. Ojalá fuera así. Ojalá hubiera, como yo intento formular, una geopolítica humana que pensara en la seguridad humana. Pero lamentablemente no es así como funciona. Y lo que pasa es que nos tienen que convencer o que engañar de alguna manera con estas argucias, que es lo que adornan, caramelizan el contexto para que nosotros nos traguemos precisamente ese bombón que nos tratan de poner, pero que está totalmente envenenado. Nos hemos tragado ese bombón como nos hemos tragado los bombones de 3 inyecciones, 4 inyecciones y hasta 12 inyecciones. Bueno, eso creo que ahora se frenará, pero ¿hasta qué punto nos hemos tragado el bombón envenenado de Ucrania? Que has visto las encuestas. O sea, Vox y Unidas Podemos aplaudiendo porque la OTAN apoye la defensa de Ucrania contra la agresión rusa. Pero claro, mira, claro, tú fíjate lo que preguntaba la encuesta. Primero decía que está de acuerdo con la posición de la Unión Europea y Estados Unidos, es decir, que ya nos meten que ya es el primer gran error, porque los intereses de Estados Unidos no son coincidentes en su totalidad
y casi muy poco con los de la Unión Europea. Ojo, es que eso tenemos que subrayarlo, Enrique. Es que es la primera manipulación está en la pregunta. Lo siguiente, o de Rusia. ¿Es que alguien conoce de verdad aquí cuáles son los objetivos de Rusia? Como para tú preguntarle a un ciudadano, es decir, oiga, ¿usted está de acuerdo con los objetivos de Rusia? Claro, el objetivo de Rusia es, va a invadir a Ucrania, va a matar a todos los ucranianos, pero ya no a Ucrania, va a llegar hasta los Pirineos pasado mañana, va a matar a los letones, a los polacos, a los rumanos, porque muchos lo que están vendiendo, o sea, diciendo unas barbaridades tremendas, ¿no? Entonces, claro, dices, hombre, obviamente yo no voy a estar a favor de que Rusia mate a la mitad de Europa, ¿no? Y encima mezclas Unión Europea con Estados Unidos, ¿quién va a estar en contra de la Unión Europea? Es decir, aquí, y más en España, que en general la gente es bastante europeísta. Hay muchos descreídos, pero hay muy europeísta. Si tú metes en el mismo saco Unión Europea y Estados Unidos, claro, ya tienes el lío montado. Otra cosa sería que te hubieran preguntado, ¿usted está de acuerdo más con la posición de Estados Unidos o de Rusia? A lo mejor la gente diría, hombre, pues mira, probablemente con ninguno de los dos, porque los dos van a lo suyo, ¿no? Eso es lo primero que habría que contestar. Pero claro, la pregunta ya estaba totalmente cocinada. O sea, es decir, el resultado. Entonces, y como es verdad que hay tanto, ¿qué piensa que llevamos durante ya, ¿qué llevamos? ¿Cuánto tiempo nos llevan diciendo Estados Unidos que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es inminente? 2 meses. Ya mismo, y va a dar un golpe de Estado, y van a matar a no sé quién. Y lo iba diciendo todos los días, y sale y van a saquear Kiev y a violar a las ucranianas. Claro, pero fíjate, y apareciendo, abriendo los telediarios, la guerra en Europa, guerra en Europa. Claro, pues la gente obviamente dice, oye, esto qué miedo, ¿no? Pues es que vienen los rusos, pues claro, voy a defender a la Unión Europea. Es decir, para que veamos el grado de manipulación social con estos temas, que es increíble, Enrique, digo, madre mía, si es que, claro, obviamente, vamos a ver, es que es mi profesión, yo es lo que solamente me dedico a eso. Yo no sé de prácticamente nada más. Hoy hablaban que si Eurovisión, que si tal, cuando estaban programas de televisión esta mañana, decía, mira, no me pregunto eso, porque es que no tengo ni la más remota idea, es más, es que no conocía a ninguno de los cantantes, creo que los cantantes que ha participado, creo que quitando a Azúcar Moreno, a los demás es que ni les había oído nunca. Entonces, te quiero decir que hay 1000 temas de los que no tengo ni la más remota idea. Igual que yo. Pero claro, esto algo me suena, algo me suena. Yo no soy más listo que los demás, pero hombre, hasta los tontos aprendemos a base de repetir, ya sabes, ¿no? Pero claro, y llevo 30 años en ello y trabajando, como te digo, desde dentro. Entonces, cuando digo, madre mía, pero ¿cómo nos pueden llegar a estos grados de manipulación, ¿no? Claro, pero es que hay tantos intereses, tanta gente que trabaja para esto. Y es lo que hablamos, Enrique, el periodismo está como está, la universidad está como está. Mira, todavía el otro día una chica que es maravillosa, con un currículum impresionante, doctorada en Oxford, es decir, y le están, bueno, es que mira, es que prefiero casi ni poner ejemplos, pagándole una miseria porque oficialmente tiene un contrato de muy pocas horas, la hacen trabajar en cambio luego todo el día. La gente, entonces, claro, cuando casos como esos llega alguien y le ofrece escribir un libro sobre lo que sea, escribe lo que haga falta, porque hay mucha necesidad y el mundo de la universidad está muy mal. Y ya no te quiero contar el mundo del periodismo, quitando las grandes estrellas, cómo está, Enrique. Entonces, claro. ¿Cómo está y cómo ha bajado la cabeza? No quiero provocarte, pero tú sabes muy bien que denuncié en Cuarto Milenio en su momento cómo me avergonzaba, cómo el periodista que había sido el resistente, había sido aquí y en otros países, a qué extremo habíamos llegado. Pero bueno, no te quiero derivar por ahí. Ahora, sí quiero, aunque desvíe la conversación, aunque desvíe el hilo, tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Antes has hablado, muy interesante, de cómo Trump era panamericanista, América para los americanos, America First, y le permitía a Putin que fuera paneslavista. O sea, tu mundo de influencia. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué esa intervención de Putin, no ya en las elecciones, en filtrar los mails de Hillary, etcétera? No me meto en eso. ¿Por qué esas supuestas amenazas, chantaje? No voy a meterme en la palabra rusa, que sabes que define chantaje, que está muy usada allí, con esa famosa orgía de Trump en un hotel ruso, etcétera, donde había estado en una habitación y en una cama donde habían estado antes los Clinton. O sea, o eso es mentira. Te quiero decir, es tan santo el que fue número 1 del FSB, el sucesor del KGB, o realmente ha tenido herramientas
para chantajear al propio Trump. Vamos a ver, Putin de santo no tiene nada. Y probablemente es un zorro como él solo, vamos, como el zorro que pongo aquí en el libro. La portada, eso es. Vamos, dudo que haya otro como él. Lo mismo que Lavrov, claro. Es que meterle el dedo en el ojo a Lavrov es muy difícil. Es que estamos hablando de que ya no solamente la experiencia que tenga, que ya sabes que se le llama el príncipe de los diplomáticos, pero no solamente eso, el ministro, recordamos, de Exteriores ruso. Es el ministro de Exteriores ruso. Es listo Putin manteniéndole, porque... Claro, pero es que fíjate que es que encima Lavrov aprendió ni más ni menos que probablemente el mejor de todos los diplomáticos, de Gromyko, que estuvo de 25 años, ni más ni menos, que ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Es decir, que es muy difícil el meterles el dedo en el ojo a esta gente, por supuesto. Mira, pero ¿qué sucede? Verás, vamos a bien a intentarlo enmarcar, que por cierto, ahora se ha silenciado completamente el tema del hijo de Biden y el tema en Ucrania, que eso ningún medio se ha vuelto a atrever a hablar de ello. Me permito decirte, miras maldita.es y tantas páginas de fake news y dicen, es mentira que él fuera presidente. Vale, ¿y quién ha dicho que era presidente? Pero ¿quién puede negar los negocios jugosos? Perdone que yo me anticipe porque parece que es un argumento tuyo. Lo tenía ahí entre otras preguntas. Sí. O sea, ¿quién puede negar eso? Y que se dijo incluso que Trump estaba presionando sobre Ucrania para que sacaran eso. Cuéntanoslo. Claro, porque fíjate que eso que fue uno de los motivos que le costó el impeachment, uno de los impeachment a Trump, esa llamada a Zelensky, el presidente de Ucrania, para presionarle para que desvelara la trama del hijo de Biden en Ucrania, una trama de corrupción con una empresa gasística impresionante. Claro, de aquí lo que nos vendió, fíjate, Trump que llama a otro presidente, a otro país para presionarle, pero lo que no te han contado es la trama que había detrás, esa la ha silenciado completamente, porque si Trump llamaba es porque algo había, evidentemente. Pero esto, mira, esto pasa como tú has dicho, lo de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Claro, para disfrazar lo que es una argucia que emplea todo el mundo, cualquier asesor político te lo puede explicar incluso mejor que yo, cuando desvelan los correos que había auténticas barbaridades de Hillary Clinton, claro, inmediatamente se desvía la atención diciendo, ¿quién habrá desvelado esto? Esto los rusos, los rusos. Entonces, la noticia ya no es el contenido de los correos electrónicos, sino que la noticia es quién lo ha desvelado y a ser posible culpar a Rusia. Y eso tenía una explicación. Mira, por cierto, la afirmación es que a todo el mundo dice, no, es que Rusia, y lo dicen con esa certeza, además, sin tener ni idea, con esa certeza que dice, Rusia fue la responsable interfiriendo en las elecciones estadounidenses de que Trump llegara a la presidencia. Y Rusia es la responsable del independentismo catalán. Y Rusia es la responsable del Brexit. O sea, simplemente porque alguien lo ha leído en algún sitio que no hay ninguna confirmación, pero da exactamente igual. El daño ya está hecho. Y mira, ahora mismo, a pesar de todas las investigaciones que ha habido ya en la época Biden, al respecto de esa posible injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, no se ha podido demostrar nada. Yo no digo que no lo haya habido. Y te voy a decir por qué. Piensa que efectivamente aquí hay un problema, además de geopolítico, hay un problema ideológico. Y la afinidad ideológica de Trump y de Putin es máxima. Ellos representan ese mundo neoconservador, de la vuelta a los valores tradicionales, con lo cual existe esa afinidad. Y por otro lado, al margen de los negocios que tuviera personalmente Trump en Rusia, como también en otras muchas empresas estadounidenses. Además de eso, piensa que Hillary Clinton odiaba profundamente a Putin y lo decía abiertamente. Y en los planes que tenía, por ejemplo, de establecer una línea de una exclusión aérea en Siria, no iba dirigido evidentemente al Estado Islámico, que no tiene ningún medio aéreo, iba dirigido contra Rusia. Y ahí a lo mejor podía haber empezado otra guerra mundial. Es decir, que claramente Putin no tenía ningún interés en que llegara al poder Hillary Clinton. Con lo cual estaba mucho más satisfecho si llegaba al poder, obviamente alguien de su misma línea y de su misma cuerda ideológica, que sabía, como lo acaba de decir ahora mismo Trump, que no iba a tener ningún enfrentamiento con él, y yo no digo que no haya habido esa injerencia, porque no lo sabemos, pero lo cierto es que hasta ahora mismo no ha habido nada que se pueda decir de manera fehaciente, ninguna prueba que confirme que esa injerencia existió. Es decir, pero da igual, como ya alguien lo escribió en algún sitio, alguien entra en internet y como todo el mundo ahora es experto, entrando en Google, y viendo cualquier noticia dice, mira lo que pone aquí, pues entonces voy a decir que efectivamente fue la injerencia y ya está. Y es como todo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando simplemente el que aparezca una noticia de como ahora, por ejemplo, la Unión Europea va a investigar si Rusia fue un actor principal en el proceso independentista catalán. La noticia es esa. O sea, la noticia no es que se confirme que fue un actor principal,
pero ya alguien entra y dice, pues sí, porque Rusia fue y ya lo afirma. Lo afirma en un medio y alguien lo replica. Y ya está el lío montado. Y muchas veces esas investigaciones incluso son también intencionadas para confundir a la población. Una vez más, es que se hace así, Enrique. El problema es que hay que saber cómo funcionan los servicios de inteligencia, cómo funcionan las operaciones de influencia, las operaciones psicológicas, porque si no, evidentemente, pues como nos pasa, pues somos títeres en manos de los que controlan todas estas capacidades y todas estas estratagemas o triquiñuelas. Está clarísimo. Te quería consultar una cosa con la confianza que tú me otorgas, y es si tendrías inconveniente, puesto que la capacidad para mantener la atención de todos nosotros es pequeña en un vídeo o en una conferencia, y más allá de los 15 minutos hay gente que se desconecta. Si tú tendrías inconveniente, tras hacerte una última pregunta, que continuáramos esta conversación, ya que me has cedido este tiempo, en un segundo vídeo que en lugar de hoy lunes emitimos la continuación mañana martes. Si tienes algún inconveniente, proseguimos. Pero te decía, grabar No, ahora esa segunda parte. no, ninguna, Enrique. Tú cuando quieras, si quieres cortamos ahora o hacemos Sí, otro, no, lo si que a te ti, parecía lo que a ti te oportuno, venga. porque, ¿qué ocurre? Que yo, vamos, es fascinante el discurso, pero hay tantas preguntas de gente que te admira tanto que me Pues gustaría mira, vamos preguntar. a hacer una cosa. Sí, Me comprometo a no contar ya más cosas y no. simplemente responder a las preguntas de tus seguidores. Si No, quieres, pero es que todo lo que estás paramos aquí contando esta es primera muy fase. importante. Y además, lo que te voy a pedir que nos respondas es qué grado de probabilidad hay, desde tu punto de vista, de que Rusia efectivamente en un determinado momento, con una provocación de algún tipo, pueda entrar en Ucrania, de qué manera, cuál puede ser la reacción de China, cuál pueden ser las consecuencias para España, que está por ahí zigzagueando con sus aviones y con sus barcos. ¿Te parece que hagamos esa segunda parte? Venga, pues si quieres paramos aquí y hacemos una segunda Lo parte o ya grabamos, la emites estamos cuando tú grabando creas ahora porque tú conveniente. estás al máximo, y mañana martes emitimos esa continuación. Muchísimas Perfecto. gracias, querido Pedro, y por favor, te ruego me disculpes este atrevimiento. Por favor, encantado siempre, Enrique. Un fuerte abrazo. Ya creo que, discúlpame, creo que esto está terminado. Gracias.